en la V, así que no dejen de marcar la asistencia ahí. Y ahora vamos a comenzar, denme un segundo. Profe, me parece solamente de esta clase, ¿no? No, no hubo en clases anteriores asistencia, No, sí. no, desde esta clase. Desde esta clase. Profe, disculpe, ¿cuál de todos los presentes hay que marcar? Porque dijiste que hice uno presente, otro en inglés, varios en inglés. La sesión de la clase de hoy, y no, la verdad que no lo he visto, no me aparecía así a mí. Generalmente se entra y se marca, no hemos tenido inconveniente con eso. Profe, el problema que hay es que hay mucho, o sea, se repite la palabra presente al poner asistencia, digamos, como 4 veces, y Yo puse presente, el que dice presente y me tomó la existencia bien. Y ya en otra materia también me pasó lo mismo. Sí, el presente en español, los en inglés después los sacan. Exacto. Bien. Vamos a compartir. Perfecto. Ahí deberían estar viendo el PowerPoint. Vamos a comenzar con un breve repaso de las cuestiones estructurales de la materia. Digo un breve porque ya con el ingeniero Cigarán la clase pasada han visto por ahí un poco más en detalle todo esto, en la presentación de la materia. Vamos a hacer un breve repaso. Como les habrá comentado Carlos, el titular actualmente es de la cátedra es él. Yo me encuentro como profesor adjunto de la asignatura. Y en lo que hace trabajos prácticos en el curso se encuentra el ingeniero Marzo dándonos una mano en ese punto. No les obliga, este es un material, si bien le vamos tocando alguna cosita que preparó originalmente el ingeniero Fulvio Arias, que muy probablemente varios de ustedes lo hayan conocido en algunas materias de los primeros años. Él fue quien básicamente le ha dado forma a esta cátedra. Él era el titular hasta que bueno, se jubiló hace 2 o 3 años. Y, eh, y él es quien, como les decía, quien ha armado la cátedra y la gran mayoría, la gran parte del material de la misma, ¿no? Por eso no les obliga, dejamos sus créditos en los materiales. Bien. Contexto del control de gestión. Dice, ser consciente de la propia ignorancia es un gran paso hacia el saber. O sea, lo primero que tenemos que saber es todo lo que no sabemos. Eso nos incluye a todos, primero a mí. Y largo el camino de enseñanza por medio de teorías, breve y eficaz por medio de ejemplos. Vamos a tratar de ir graficando con el ingeniero Marzo cada una de los puntos que vayamos viendo y sobre todo haciendo hincapié en los trabajos prácticos, que es lo que le va a dar una realidad de todo esto que vemos en la teoría, cómo bajarlo a tierra. Como siempre digo, después a la hora de la vida real, de las empresas, de los trabajos, es similar, quizá más grande, una cuestión de dimensión, de escala, pero los conceptos son los mismos. Bien, ¿cuáles son las unidades? Ahora, acto seguido,
a esta presentación vamos a estar viendo la introducción al control de gestión. También vamos a estar viendo lo que es la planificación estratégica, vamos a comenzar a verlo, es una de las unidades más extensas. El presupuesto integrado, que como vamos a repetir varias veces, es la expresión cuantitativa de la planificación estratégica. Luego tenemos el cuadro de mando integral, que es aquella herramienta que nos va a ayudar a gestionar la implementación de la planificación estratégica y evaluar cómo está yendo el general de los objetivos estratégicos e incluso el cumplimiento del presupuesto. Luego vamos a ver Data Warehouse. Básicamente es donde alojamos toda la información que utilizamos en las mediciones, que haremos posteriormente para el armado de cuadro de mando integral y para todo lo que se requiera. Vamos a ver el coste OBC, el benchmarking y por último una unidad que engloba un poco todo lo anterior, que es la implementación del control de gestión. Cuáles son los pasos, todo lo que hay que tener en cuenta a la hora de implementar un sistema de control de gestión. Cuando hablamos de un sistema de control de gestión, no hablamos de un software, o sea, el software sí está dentro de lo que hace a lo sistémico del control de gestión, pero cuando hablamos de un sistema hablamos de esto, de lo sistémico que tiene que tener el proyecto, de cómo debe encararse, de todas las partes, todas las variables que entran en juego a la hora de implementar un sistema de control de gestión. Por último, vamos a ver los distintos métodos de toma de decisiones. Bien. Acá hay una publicación de hace algunos años de cuáles eran las herramientas y tendencias, las 5 más usadas herramientas de negocios. Y como van a ver, aparece lo que es benchmarking, que lo mencionamos recién, la planificación estratégica, el balance scorecard. Son cosas que es verdad que ya tienen algunos años, pero que realmente han tomado dimensión, cuerpo, cada vez más en los últimos años. Ni hablar de el gerenciamiento de la relación con los clientes. Hoy en día, con la importancia de los servicios, la diferenciación, la competitividad que hay en ese sentido, toma cada vez más relevancia, ¿no? Con lo cual, siempre lo digo y bueno, atado a esto, todo lo que van a ver en esta materia debería servirle para no solo aquellos que vayan a trabajar en un área de control de gestión o en algo muy relacionado, sino a todo el mundo porque esto aplica a todo tipo de negocio, sea cual sea la empresa, y básicamente estén en el área en la que estén, en mayor o menor grado se van a ver involucrados, ya sea con cuestiones de presupuesto, con objetivos de la compañía, con tableros con cuadro de mando integral, con tableros de control, a partir de los cuales se van a controlar esos objetivos. Entonces es importante entender la génesis de todo esto, ¿no? Consideraciones generales. Decimos que va a haber clases teórico-prácticas, algunas solamente prácticas dentro del horario asignado a la materia. El material utilizado
está en la fotocopiadora, sí, pero también está en Moodle, el material de cada unidad Moodle. Entiendo que el ingeniero Sigue Atento subió todo lo que son unidades 1 y 2. La bibliografía no es más que la que está indicada en el programa analítico de la asignatura, junto, bueno, con lo que está disponible en Moodle. En cuanto a la regularización, bueno, son 2 parciales teóricos con la posibilidad de algunas preguntas prácticas. Seguramente este año, salvo que alguien indique el contrario, lo vamos a estar realizando igual que el año pasado a través de la herramienta Moodle. Hay una sola posibilidad de recuperar examen parciales, hay un trabajo integrador grupal compuesto de varias entregas y con notas independientes. Esto es, en realidad son 4 trabajos prácticos que ustedes, como dijimos, van a estar realizando sobre una empresa. Y cada uno de estos tiene nota independiente. Se califica el trabajo del grupo y se evalúa la defensa del trabajo de cada uno en particular. Esto para el trabajo práctico número 4 y eventualmente podría aplicarse a algún otro de los trabajos prácticos. Puede haber algún trabajo práctico adicional a evaluar. Y los 2 exámenes parciales y todo trabajo evaluado deben estar aprobados. Tengan en cuenta que los trabajos prácticos también son instancias evaluatorias, ¿no? Es decir, su nota pesa tanto como la de los parciales para regularizar, promocionar, etcétera, ¿no? O en otras palabras, podrían tener los 2 parciales aprobados y quedar libres por un tema de prácticos, ¿no? Que no es lo que nadie quiere por ningún motivo. Nuestro objetivo es que todos puedan avanzar. El examen final es oral, son 2 temas. Esto de abrir unos minutos de capilla no se está aplicando, pero por una cuestión de que la nueva normalidad no nos lo permite, ya que no podemos estar saltando de un alumno a otro. Básicamente se están dando turnos, digamos, una vez que se superan las instancias previas antes de llegar al oral, con lo cual tenemos que optimizar ese tiempo. Que se le da a cada alumno, y se deben aprobar los 2 temas para poder aprobar el examen. La promoción directa dice: las 2 notas de los parciales deben ser iguales o mayores a 8, y el promedio de las notas de los trabajos prácticos, todo aprobado, tiene que ser igual o mayor a 8. Los datos, bueno, la informería, esto ya lo están completando. Hago un punto acá. Estuve actualizando el archivo de los grupos, los números de los grupos, etcétera. Por favor, ingresen a revisar. Faltan muchos datos. No entiendo por qué a esta altura, ya que han pasado 15 días. Faltan muchos números de teléfono, muchos números de mail, faltan legajos incluso. Incluso en un grupo hay 4 integrantes, donde debería haber al menos 5. Pero bueno, faltan muchos datos. Vamos a considerar a todos aquellos alumnos que tengan la información completa, ¿sí? O sea, por favor, a la brevedad, no, a la brevedad no es ya, después que termine la clase, pero ingresen y completen eso, porque vamos a estar dando acceso a las carpetas para subir trabajos prácticos y todo eso, solo a aquellos alumnos que hayan completado todos sus datos. Y bueno, y al final del año, para tener las notas cargadas, la regularidad, etcétera, también es la misma condición, así que necesitamos poder contar con esa base de datos completa, por favor. Bien, introducción al control de gestión.
¿Qué vamos a ver? ¿Qué es el control de gestión? Vamos a arrancar por la base. Su ubicación en la organización, los orígenes, evolución y tendencias, cuáles son las herramientas básicas, cuál es la relación con las demás áreas que tiene el área de control de gestión específicamente, la relación con la contabilidad, que es donde nos vamos a nutrir de información para los controles, entre otras cosas, ¿no? Entre otras fuentes, y criterios contables versus criterios de gestión. Vuelvo a la primera cosa que dice, ¿qué es el control de gestión? Algo que tenemos que explicar muchas veces en los finales con el ingeniero Marzo. En cada cosa, en cada tema que vayan viendo, pregúntense qué es y por qué se hace. O sea, todo, o sea, arranquen del sentido común de las cosas, ¿no? Por favor, eso. Siempre tengan para qué planificamos, para qué se hace un presupuesto, para qué sirve. O sea, después viene todo lo que vamos a estar viendo en detalle, pero nunca pierdan de vista a la hora de estudiarlo, de poder explicarlo y de cuando vayan a rendir el final, de que le vamos a poder. ¿Por qué? ¿Por qué se hace benchmarking? ¿Por qué? O sea, ¿por qué presupuestamos? ¿Por qué hay un cuadro de mando integral? ¿Por qué se usa el cuadro de mando integral que tiene sus propias características, relaciones causa-efecto, etcétera? ¿Y por qué no una caja llena de indicadores? O sea, siempre tengan bien presente, grabado a fuego, el porqué de las cosas. ¿Qué es el control de gestión? Bien, dice que vamos a empezar por lo que no es. ¿Qué no es? No es un sistema de control de resultados. O sea, no buscamos solo controlar resultados. O sea, el resultado sí lo vamos a ver, pero está asociado a algo más, digamos. Es un sinónimo de, perdón, no es un sinónimo de índices de gestión, de indicadores, como dije, no es un montón de indicadores y nada más. No es solo para los niveles directivos máximos, un poco lo que les decía al principio, independientemente del área en la que estén, el nivel en el que se encuentran en la organización, van a tener mayor o menor contacto con el control de gestión. No intenta conocer en detalle a toda la organización. ¿Qué sí es? Pretende incidir en la obtención de resultados futuros. O sea, ¿para qué hacemos el control de gestión? Sí, para tener un control, pero lo que ya pasó, lo que buscamos es poder accionar rápidamente los cursos de acción, si vemos que hay algún desvío, para, como bien dice acá, incidir en la obtención de resultados futuros. Hablar de un sistema de gestión integrado en toda la compañía, en todos los niveles, integrando cuestiones contables, pero también métricas operativas, cuestiones de recursos humanos, blandas, etcétera, del cliente. Inducir conductas en la persona. Fundamentalmente el control de gestión, podemos tener el software que se quiera, todos los recursos. El tema es las conductas en las personas, para lo cual ya vamos a ir viendo muchas cosas como la confiabilidad de la información, el trabajo que hay que hacer para eso. O sea, seguramente lo voy a repetir varias veces en esto. Como decía un viejo profesor, no solo hay que ser, sino hay que parecer. Y fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con los controles, con la información, una parte clave de inducir conducta en las personas, inducir es que se guíen por esto, que utilicen los reportes, que utilicen la información, es ser muy preciso, muy claro, muy prolijo a la hora de avanzar en el desarrollo de esto y con la información que trabajamos. Si no, la gente empieza a descreer y esa conducta que buscamos desaparece. De hecho, aparece todo lo contrario, aparece la conducta de en esto no me voy a basar porque no es preciso, porque no es claro. Entonces, no se utiliza y no se termina bien, digamos.
Entonces, ¿qué es el control de gestión? Es una herramienta de apoyo a la dirección que por medio de información generada periódicamente le permite conocer qué está ocurriendo en las áreas, divisiones, negocios que se consideren fundamentalmente. Yo le agregaría ahí, más allá de áreas, divisiones, negocios, que tiene más que ver con una mirada de hace algunos años de la administración, que está pasando también, que está ocurriendo en los procesos, ¿sí? La mirada por procesos, que se consideran fundamentales, alineando el comportamiento organizacional con las estrategias, aumentando las probabilidades de lograr los objetivos esperados. Concepto: aporta poco ocuparse de hechos ya acaecidos y que no pueden modificarse, lo que les decía, o sea, lo importante de esto es ver que no tropecemos nuevamente con la misma piedra. Es más importante dedicarse a tratar de influenciar en el futuro. El control tradicional puede hacerlo cualquiera. El control de procesos requiere el conocimiento, know-how de la organización. Debe proveer información a todos los niveles de supervisor de la organización. Como verán, cada cuestión que mencionamos habla de una integralidad, de algo cross que involucra a todos. Entonces, vamos a tener la gestión empresarial, donde tenemos las clásicas 4 etapas de planificación: organizar, dirigir y un control eficiente, lo cual nos va a otorgar un desempeño de esa gestión empresarial. El control de gestión entra en todo este proceso, ¿no? En el desarrollo, en el control de todo lo que se está ejecutando básicamente en el día a día, y también en medir el desempeño de eso en los resultados parcializados de un día, de una semana, de un mes, etcétera, ¿no? Esto tengan en cuenta que hay distintos niveles de control de gestión, ¿no? Tal vez lo más estratégico en determinados niveles, las revisiones se hagan una vez al mes. Eso no quiere decir que todos, en todos los niveles, van a trabajar con información mensual. O sea, para que la información mensual sea buena, tiene que haber un control de determinadas variables operativas que se controlen el día a día, a veces incluso hora a hora, o con periodos incluso menores. La pirámide de gestión. Como dijimos, vamos a tener la dirección, gerencia, supervisión y ejecutantes. Y los distintos tipos de gestión. De arriba hacia abajo vamos a tener primero la estratégica, después una logística operativa, la táctica y la operación propiamente dicho, y el control, como hablamos recién, de gestión global, una gestión más funcional, y la supervisión intermedia, el control operacional. Pero lo que le mencionaba recién, adelantándome un poco, hay gestión y hay control básicamente en todos los niveles de la operación. Y alguno diría, pero en ejecutantes no menciona ningún control. Hoy en la industria, y cuando digo industria en general, fábricas, servicios, el control a nivel ejecutante está o porque hay un autocontrol requerido, algún tipo de registro, o porque se le brinda a quienes operan las herramientas para que puedan autocontrolarse, para que puedan ver cuáles son sus métricas, cómo van evolucionando, lo cual está bueno, porque eso acorta camino y no, digamos, la información no tiene que estar atada a que el supervisor esté indicando vas bien en esto, vas mal en lo otro. Si bien es una tarea que debe hacer periódicamente, de reunirse con quienes operan y hacer una revisión, en el hora a hora, día a día, el ejecutante es importante que tenga la información y pueda, de algún modo, entre comillas, autocontrolarse para ir ajustando
periodos más cortos el curso de acción. Gestión es lograr resultados, dice, hacer que las cosas sucedan. Hay que saber informarse basado en los sistemas de información, los cuales son claves. Entender, interpretar las cifras, verificar tendencias, entender relaciones causa-efecto. Ustedes han visto o pueden ver, cada vez está más de moda esto de los ingenieros de datos, gente especializada en datos, en información. De hecho, creo que el año pasado, el año pasado me parece que en una universidad en Buenos Aires se lanzó la carrera propiamente dicha de lo que es, no me acuerdo el nombre exacto, pero la ingeniería y la ciencia de datos, porque eso toma cada vez más relevancia, ¿no? Ya que también tenemos, ha crecido exponencialmente la posibilidad de contar con información a través de los sistemas, ¿no? Cada clic que hacemos en la computadora, cada botón o clic también que hacemos en el celular, deja una marca en algún sistema y todo eso se utiliza desde el marketing, desde evaluar la satisfacción, desde un montón de aspectos. Así que vean qué relevancia va tomando esto cada vez más, ¿no? Y decidir orientar para cambiar los cursos de acción. Bien. El rol. Decimos que es un área de staff que debe depender del máximo nivel de la organización, del directorio, esto es lo ideal. Porque debiese ser neutral, no ser juez y parte. Entonces la teoría marca que debiese ser el área que realiza el control de gestión, propiamente dicho, un área independiente que reporta al directorio. Pasó de ser un área de control a conformar un ente de apoyo y asesoramiento. Esto es muy importante. No solo decir estamos mal en esto, mal en aquello, sino tratar de entender las causas de por qué el desvío y de incluso asesorar sobre qué acciones podrían potencialmente tomarse para corregir ese desvío. Sus miembros, dice, necesitan de una formación interdisciplinaria. Por eso la relevancia del rol del ingeniero industrial, tal vez del administrador de empresas, pero es muy importante aquí la formación interdisciplinaria. Requiere que tengan un profundo conocimiento del proceso productivo y preparan la reunión mensual de control de gestión. En el esquema anterior, del control de gestión, hablamos de controlar la realidad contra un estándar. El diagnóstico era fijo e inamovible. En el esquema actual deja de ser un comparador de la realidad con el estándar para influir sobre el diagnóstico, ¿no? Significado anterior, el control era verificación, es examinar. En la situación actual, control implica ser una guía, dar impulso correctivo. Control no es inspección,
ni auditoría interna, ni auditoría externa, ni control presupuestario. Y en la parte que me toca, esto ya es más personal, pero sí tratar de evangelizar en el desterrar esa mala imagen que tiene la palabra control. Quiero poner mi granito de arena en eso. Personalmente nunca lo viví como algo malo. He trabajado en calidad desde hace muchos años y la verdad que cuando tenía una auditoría a mí la verdad me encantaba, porque me encantan los desafíos, porque la verdad que los auditores generalmente tienen mucha experiencia y muy buena onda y uno aprende muchísimo. ¿Y qué puede ser lo malo? Que nos encuentren en una auditoría de calidad una no conformidad. Bueno, haremos un plan, lo remediaremos y listo, pero la verdad que es mucho más lo que deja el aprendizaje que lo, entre comillas, malo de la experiencia. Entonces, entender que el control, si uno no tiene nada que ocultar, si uno trabaja profesionalmente, a conciencia, etcétera, lejos de ser algo malo, debe ser algo bueno. Tiene que ser al menos hacerlo todo el mundo, una oportunidad de mostrar lo bueno que uno hace y lo bien que trabaja. Y cuando uno le pone amor propio a las cosas, uno desea eso, desea poder mostrar. Es una cuestión, no vamos a andar, digamos, pero psicológica, donde ya lo habrán visto en la pirámide de Maslow, donde uno de un modo u otro busca el reconocimiento, entre ellos el reconocimiento profesional, y una instancia de control es una oportunidad para mostrar eso, ¿no? Entonces, lejos de ser algo malo, tiene que ser algo bueno, y aparte, porque decimos, tiene que ver con buscar esto de ser guía, de dar un impulso correctivo, de aportar, no de castigar a nadie. Evolución de la función. Pasó de lo financiero a lo económico, de la simple verificación al diagnóstico, lo que le decía recién, a entender si hay un desvío, por qué, qué pasó, qué se puede hacer para corregir, entender el negocio, no la inspección. No es AFIP esto que decís, bueno, pagaste o no pagaste el 539 o esto, aquello. No, AFIP no te va a preguntar en una inspección por qué no llegaste a pagarlo, no, si lo hiciste o no lo hiciste, y si no lo hiciste tendrás que presentar determinada documentación, pagar una multa. Bueno, el control de gestión es otra cosa, hace pie en el diagnóstico, en ver qué pasó para que no vuelva a suceder, en cómo mejorar. Del simple control al consejo y a la colaboración, en síntesis, ha evolucionado de una función de simple comparación entre valores reales y previstos a un asesoramiento intenso a la gerencia, o sea, al management. Vamos a ver los principios de Taylor en relación al control de gestión. La estabilidad, se puede fijar estándares, habla de información perfecta, entre comillas. Factor de dominante en los costos. En esa época era la mano de obra lo predominante. Búsqueda de eficiencia, trataba de bajar los costos en la mano de obra. Y concentración del conocimiento. Ustedes vean que todo esto ha mutado, ha cambiado, ya que hoy hay un gran peso en la automatización, en los costos indirectos más que en la mano de obra. Se ha desconcentrado el conocimiento, o sea, muchas más personas tienen medios para acceder al conocimiento. ¿Cuál es la situación actual? Hay una evolución exponencial de la tecnología que nos permite acceder a este conocimiento.
esta globalización del conocimiento. No existe estabilidad, por lo que no puede fijar estándares. Si los fijo, los mismos tienen poca vida. En realidad, digamos que tenemos, a ver, el estándar, si lo igualamos a lo que es un objetivo, el objetivo existe y debe existir siempre porque es nuestro faro, lo que sí debe ir adecuándose. Hoy, en un mundo tan dinámico y cambiante, eso toma particular relevancia, ¿no? Y sin ir más lejos, pensemos en la situación que ya nos tocó vivir con el COVID y lo que se viene para este año de cara a esta famosa nueva segunda ola y todo esto, cómo impacta en los negocios. O sea, hoy en día hay presupuestos, hay objetivos, pero seguramente desde cuánto se va a poder, no sé, vender de un producto o no, quizá si hay un cierre de la economía, de la actividad, por cuestiones sanitarias, muchas empresas se vean muy perjudicadas y no cumplen el objetivo, muchas otras que trabajen con elementos esenciales, probablemente, o que estén asociados a la salud, lo sobrecumplan porque tengan más actividad que la prevista, porque tal vez en sus planes habían pensado en que ya el grueso de la población iba a estar vacunada, inmunizada y que, no sé, el que vende el alcohol en gel, dice, bueno, ya no voy a vender tanto como el año pasado y bueno, y se da que no se cumplió el plan de vacunación como estaba previsto inicialmente y entonces tal vez el fabricante de alcohol en gel sobrecumpla sus presupuestos, sus expectativas de este año. Entonces, hoy los objetivos eh, son muy cambiantes e incluso algunos muy impredecibles. Eso no quiere decir que no los tengamos que tener. Tenemos que tenerlo porque es el faro. Lo que tenemos que hacer es, bueno, después ir viendo y ajustando todo el sistema, ¿no? Porque también esto va a tener, si sucede, complicaciones en la provisión de insumos, en el presentismo de las personas que ejecutan los procesos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, en los distintos aspectos que hacen a un negocio. Nadie puede tener toda la información, ni es perfecta, por consiguiente me obliga a utilizar información de distintas personas, fuentes, etcétera. Existen otros factores que son tan importantes o más que la mano de obra. No puedo solamente concentrarme en bajar los costos, buscar eficiencia, porque no existe estabilidad. Tengan presente en esto cuando hablamos de la mano de obra, no lo tomen desde una cuestión más humana, subjetiva de cuando hablamos de más importantes de la mano de obra, saquen el factor humano, o sea, no estamos hablando de que él no tenga importancia o tenga que dar importancia el rol, a ver, o el ser del ser humano, básicamente, o sea, no estamos hablando de eso, sino que cada vez hay más variables, algunas que son muy preponderantes, que no tienen que ver con la mano de obra, ¿no? Que como mencionamos recién, ¿no? La automatización, los sistemas, el contexto, etcétera, que es muy dinámico, muy cambiante y que a la hora de la ecuación de que algo pueda salir bien o salir mal, tienen tanto o más influencia que la mano de obra propiamente dicha. Es una cuestión de ecuación de negocio, digamos, ¿no? Control de gestión versus contabilidad. Se fija en las normas, no sujeta a pautas externas. Sistemas adecuables, costos rastreables y no rastreables, necesidades propias, registraciones paralelas, etc. En la contabilidad que tenemos normas preestablecidas, normas generalmente aceptadas, hay sistemas estándar, costos fijos y variables, necesidades de estándar, registración única. Esto para hacer una distinción en lo que es el control contable, que es una cosa y está bien, pero es muy focalizado en eso, en la contabilidad, en los números. Control de gestión
tiene un panorama mucho más amplio. ¿Cuáles son las áreas críticas? Esto va a ser función de las distintas empresas, compañías, y acá, bueno, podemos mencionar el área económica, financiera, las relaciones con la comunidad, el personal, comercial y servicio al cliente, la producción. Estos son comunes, son críticas en todas las compañías. ¿Puede haber más? Sí, puede haber más y tendrá que ver con, eh, con, con lo particular de cada compañía. Dentro podemos asociarlo a lo comercial, lo que tiene que ver con marketing, packaging, etcétera, donde para algunos productos es clave. Y para otros, tal vez más industriales, o cuestiones más específicas, no lo sea tanto, digamos, ¿no? Entonces, por eso le digo, es función del tipo de empresa y producto que se trate. Bien, comparaciones. Tenemos insumos, tenemos un proceso de control de gestión y un producto, un output de este proceso, ¿no? Hablamos de la historia anterior, valores estándar, misma rama industrial, procesos similares en otras industrias. Esta era un poco las características de cómo se trabajaba. En síntesis, ¿cuáles son los principios? Una buena interacción dentro de la organización, un enfoque multidisciplinario, buen comunicador, o sea, tiene que haber una buena comunicación, y esto puede sonar algo trivial, pero marca la diferencia. Me ha tocado estar en distintas organizaciones y realmente el buen comunicador o el plan de comunicación, no quiere decir que tengan que ser necesariamente una persona o un único medio, es fundamental para que se entienda, para que se consiga el involucramiento, el compromiso. No tiene que haber juicios, hay que trabajar sobre hechos. Esto como latino y como argentino nos cuesta mucho. Yo lo repito bastante, de hecho en la empresa algunos bromean con eso de que yo siempre hablo de los hechos y datos. Me parafrasean, dicen, como dice un gerente de la compañía, hecho y dato, y sí, básicamente es importante no caer en los juicios, que cada vez que pasan los años uno se da cuenta de que esto de que sea tan cambiante hace que los paradigmas, digamos, tan cambiante el contexto, los negocios, etcétera, tan dinámico, que todos tenemos juicios. El tema es saber pelear contra ellos, y este dinamismo hace que los paradigmas se vean totalmente agotados cada vez más rápido. Lo que antes era algo tal vez un poco mirada más acertada sobre algún aspecto específico, al poco tiempo pasa a estar totalmente desactualizado, atemporal, ya no tiene vigencia. Motor del cambio, inductor de la mejora continua. Esto está muy asociado a todo lo que es mejora continua. De hecho, en lo personal, y esto también es muy personal, para mí la calidad, el sistema de calidad, la gerencia de calidad y el control de gestión son la misma cosa. O sea, no me cuesta verlos separados. Variables que dificultan el tamaño de la organización. Sí, por una cuestión de laboriosidad hace que se dificulte. No es que sea imposible, porque de hecho los sistemas de gestión más desarrollados lo tienen las grandes organizaciones, pero sí, mientras más grande, llevará más tiempo, más trabajo, más recursos. Múltiples y disímiles funciones.
entre empresas, entre personas. Ausencia de prototipos comparables. Esto nos empieza a hablar de algo que es clave. El sistema, como dijimos, no, olvídense, esto no es un software. Los software sí, puede usarse el mismo en una empresa, en otra, pero el sistema en su contexto de control de gestión, lo vamos a ver cuando veamos la última unidad, lo vamos a volver a mencionar ahí seguro. Habla de que el sistema tiene que ser diseñado para la empresa. No hay un modelo, como dice acá, un prototipo, donde yo en la empresa A lo hacen así, listo, hagamos exactamente lo mismo en la empresa B. No, porque mucho de esto, incluso hasta en empresas que hacen, no sé, distintas plantas ubicadas geográficamente en lugares diferentes que de una misma empresa, que hace el mismo producto, a veces hasta cambia por cuestiones culturales o eventualmente legales. El modo de operar y de controlar, ¿no? Costos para la implementación. Obviamente hay costos asociados que pueden dificultar la implementación. Esto no es gratis. La necesidad de integración de sistemas. Esto es muy, muy importante, que los sistemas estén integrados. Hoy, por sobre todas las cosas, con la multiplicidad de datos que hay dando vuelta, como decíamos antes. Y, por último, y no menor, la resistencia al cambio, que eso es algo común a través del tiempo, y donde mi único consejo acá es relajarse y decir que venga el cambio, no va a pasar nada. Todos tenemos esa resistencia, ese miedo, pero es más duro oponerse que adaptarse. Bien, esto ha sido un gran, vamos a entrar ahora en lo que es, vamos a comenzar a ver planificación estratégica, que es el puntapié inicial de todo esto que hemos estado viendo, de esta introducción que hemos hecho al control de gestión, ¿sí? Esto ha sido un vistazo general, un panorama general de todo lo que es el sistema de control de gestión en su contexto. Ahora vamos a Profe, comenzar. disculpe, Sí, ¿puede subir esta presentación a la V? Porque tenemos una, pero es más vieja, no es la misma. ok, sí, no hay problema. Dale, le agradezco. Y profe, otra Por favor. consulta. Sí, ¿Las clases se van a grabar? no, las clases no se graban. Bien. Profe, una consulta. Sí, Sí, No, no, anda vos primero, perdón. sí, lo escucho. Perdón. En la V hay varios archivos subidos. Solamente esta presentación es de, Sí. es de la mañana, o sea, el 5 de 3, y las otras son de Universidad, o todas para, o sea, o el mismo material. No, toda la información está, es lo que mencionábamos recién en la presentación, uno de los primeros slides, es toda la información que está ahí en la UB es material de la cátedra, o sea que tienen que revisar todo lo que está ahí. Para todas las cátedras. No, de hecho es más, esto es Bien. un material de presentación, si se quiere a la hora de estudiar es una guía, digamos, ¿no? O sea, tienen que ahondar en lo que está ahí, más la bibliografía del programa, que bueno, deberán ver cómo pueden conseguirlo, pero lejos está de ser esto lo único que deben ver, ¿no? O sea, Ok. vamos a... Bien. Planificación estratégica. Acá vemos al señor mirando al horizonte, mirando a lo lejos. Bueno, eso es básicamente la planificación estratégica.
es justo todo lo que no somos como país. Y no estoy hablando de política porque esto viene de hace muchos años, así que si algo lo que no se habla a un nivel profesional es de política, pero sí hablamos, como dijimos recién, de hechos y datos. Y el tema estratégico, fíjense, algo estratégico y un ejemplo, nada, más actual, de qué difícil es este primer paso, que es la planificación estratégica. Es difícil una empresa, imagínense a nivel más macro. Por ejemplo, en la reunión de el Mercosur de la semana pasada, creo que fue, donde las distintas miradas estratégicas de sus miembros, ¿no? Y qué difícil es, estamos hablando de líderes de países, qué difícil es por ahí encontrar un camino de acción y consensuarlo, independientemente de lo que después a nivel individual cada uno pueda pensar. Digamos, en definitiva, tenemos que ver esto como un sistema, y el Mercosur es eso, es un sistema, con miembros, con variables internas que tienen que funcionar de un modo que terminen consensuando una línea de acción, para que tenga sentido, obviamente, ¿no? Lo mismo pasa en una compañía. Y eso es lo que vamos a ver en este módulo, que es clave, que siempre el puntapié va a ser el puntapié inicial de todo, incluso de una compañía, de una entidad sin fines de lucro, etcétera. Digamos, siempre hay un objetivo, una meta y una planificación para alcanzarlo. Entonces decimos, vamos a ver conceptos principales, el proceso de la planificación estratégica y herramientas. Y hago hincapié en esto del proceso. La planificación estratégica es un proceso, no se olviden de eso. O sea, ¿qué es esto? Tiene insumos, tiene elaboración, pasos y tiene un output. Y vuelvo a remarcar esto, tiene pasos, o sea, no es una idea, no es algo abstracto, cuesta bajarlo a tierra, sí, puede costar, va a depender de cuánta concentración le pongamos, pero es clave, o sea, es sí o sí el comienzo, son los cimientos de todo, si no, no puede haber paredes, no va a haber techo, no va a haber nada. Bueno, ahí se menciona algo de la bibliografía. Kairos mencionaba, hablando del momento oportuno, el momento justo y la oportunidad son una sola cosa, son esas milésimas de segundo que cuando fueron centésimas ya se diluyeron. Con lo cual hay que anticiparse a eso y por eso es clave la planificación estratégica. Hago unos pensamientos asociados a esto y van a ver que algunos conceptos vienen de muy vieja data, pero como hablábamos antes de la información, la automatización y todo, cada vez tienen más relevancia. Solo cabe progresar cuando se piensa en grande, solo es posible avanzar cuando se mira lejos. Esto es clave, ¿no? Y pensar en grande, también tengan en cuenta lo siguiente: pensar en grande no es decir como fábrica voy a producir de todo. No. Pensar en grande es voy a hacer tal cosa o esta línea de producto y voy a ser el mejor y voy a tener un mercado más amplio, voy a exportar. Solo es posible avanzar cuando se mira lejos. Eso es mirar lejos, que es el camino que nos debe llevar a ser grandes, digamos. Pero esto es importante en la planificación estratégica, llevándolo también a nivel país y bueno, por ahí comparando, teniendo la oportunidad de hacer distintas formaciones y de conocer cómo países de la región han definido líneas de acción en lo que han sido sus políticas centrales y que por ahí no tenemos nosotros como país. Y esto es un poco lo que le decía.
a ver, por ponerlo rápidamente en ejemplos, Argentina como país quiere ser el granero del mundo, quiere hacer celulares, quiere hacer satélite, quiere hacer autos, o sea, y no somos un mercado necesariamente tan grande, no somos ni China, ni Estados Unidos, ni Rusia con miles de millones de habitantes, porque el mercado local siempre es un sustento como para hacer todo. Entonces es importante la planificación estratégica de decir, bueno, ¿en qué nos vamos a enfocar para ser muy buenos y para poder alimentar el mercado local y el mundo con eso en lo que somos distintivos? Eso comienza en una planificación estratégica. Lo mismo pasa en las empresas, lo mismo pasa en un ente sin fines de lucro, en una sociedad, en una cooperativa. Siempre hay un objetivo y un plan para alcanzar ese objetivo, ¿no? Volar alto y mirar hacia adelante. Si se vuela abajo y se mira hacia atrás se choca, dice repetido por un expresidente. Las cosas son percibidas, los conceptos son pensados y los valores son sentidos. Acá ya nos metemos con el tema de los valores, que también lo vamos a mencionar más adelante cuando hablemos de misión, visión y valores, que son muchas veces se los menciona al último y quedan un poco como abandonados ahí, pero la verdad que son como la batería del auto, ¿no? Si no está, podemos tener el auto más lindo, pero no va a arrancar. Y los valores son las líneas conductuales, lo que nos marca el faro del modo en hacer las cosas para alcanzar nuestra misión y nuestra visión en el mediano y largo plazo. Factores clave: generar liderazgo ejecutivo para el compromiso y el cambio. Y generar liderazgo ejecutivo habla de esto, de que haya un compromiso de la alta dirección y que ese compromiso el resto de los niveles lo vean, lo puedan palpar, no sea solo una frase escrita en una web o publicada en una pared de la compañía, sino que realmente se vea, haya un discurso, un video, un evento donde, no sé, donde de algún modo la gente pueda palpar de primera mano ese liderazgo ejecutivo. Transformar la ejecución de la estrategia en un proceso continuo. ¿Qué es el proceso continuo? Esto es definir, pero es revisar, es ajustar. Convertir a la estrategia en una tarea de todos, o sea, generar las responsabilidades. Alinear la organización con la estrategia, generando sinergias. Y traducir la estrategia en acciones operacionales, ¿no? Bajarlo a tierra. Importante en esto, también cada día más, y tenerlo presente, el tema de alinear la organización con la estrategia. Cuando hablamos de organización, en buena parte hablamos de sus recursos humanos, de su mano de obra, pero también de los distintos stakeholders, ¿no? Sobre todo del contexto, de la sociedad que se ve afectada por esa organización. Generalmente, o se espera, se planifica para que sea afectada positivamente, ¿no? A una industria que genera mano de obra, que genera trabajo en una sociedad. Pero bueno, hay que tener en cuenta la cultura de esas personas. A ver, sin ir más lejos, bueno, creo que hasta el día de hoy se mantiene, pero me tocó hoy, hace algunos años, ir a una entrevista a un par de industrias en el interior de Córdoba, algunas menos de 100 kilómetros, y la verdad que la empresa trabajaba con un horario discontinuo, a diferencia del 100% de las industrias en la ciudad, que tiene un horario continuo. En estas industrias que me tocó conocer, no digo que no haya en el interior empresas que trabajen con horario continuo, seguramente los hay,
pero había empresas que tenían un horario discontinuo porque la siesta era la siesta y era una cuestión de cultura, y estaba bien, y la industria debía adaptarse a eso, ¿no? Entonces es importante tener claro cuáles son nuestros objetivos estratégicos, pero también no parar de vista de comulgar estas cuestiones culturales y esto, que los objetivos eh, de la organización no se riñan con los objetivos de las personas que componen esa organización o de aquellos que se ven influenciados por la misma, como la población en general. Algunas palabras líderes, dice Gary Hamel, hoy considerando el principal experto en negocios, desarrolla 5 requerimientos para utilizar a la hora de generar ideas. Desafíe los convencionalismos de la industria. Este señor ya era un adelantado porque fíjense todo lo que hoy aparece que apps y todo eso es ir en contra del convencionalismo de la industria. Bueno, fíjense lo que hoy es, no sé, las criptomonedas o la bolsa, el trading, todo eso que era para algunos pocos iluminados y que se hacía en determinado ámbito, y hoy está en plataformas donde cualquiera accede, entra y pierde plata como quiere, o se pone a estudiar y lo tiene al alcance de un par de clics, ¿no? Entonces, como cuestiones que eran muy convencionales, muy cerradas como cajas negras, han ido cambiando drásticamente. Piense críticamente sobre los modelos de negocios actuales, identifique formas de distinguirlo de la competencia, detecte las tendencias de sus competidores que no tienen en cuenta, aprenda de las fuentes a las que su competencia no les presta atención, siempre hay posibilidad de encontrar nichos, piense en las cosas que sabe y posee su compañía, localice las ventajas y las competencias escondidas dentro de alguna unidad de negocio o producto de su empresa, sintonice las necesidades insatisfechas de los clientes. Esto es clave, y si bien suena que, bueno, hoy en día eso es común, todo lo hacen, leemos que muchas empresas lo hacen, pero no necesariamente en nuestro mercado local es lo más común. No digo que nadie lo haga, lo que digo es, no todo el mundo lo hace. Hay mucho por desarrollar, al menos localmente. ¿Qué problemas de los clientes han sido resueltos en otras compañías, pero no en la nuestra? Observe que todos los procesos de management pueden ser amistosos con respecto a la innovación, la planificación estratégica, el desarrollo de la administración, las partidas presupuestarias, etc. Factores de presión. Factores que exigen el cambio. Cambios estructurales, la desregulación, la competencia global, los espacios económicos regionales, la discontinuidad tecnológica, cada vez más rápida, los cambios en la expectativa de los consumidores, el menor proteccionismo económico. Fíjense en lo que es, bueno, cuando hablamos de competencia global, actualmente en la empresa donde estamos, donde yo trabajo, estamos buscando para una de las áreas, estamos con varias búsquedas, pero alguien con perfil de sistemas. Y la verdad que hoy el perfil de sistema es tan demandado y cualquier persona que no necesariamente tenga un estudio, sino que sea un idóneo, que ha tenido algo de experiencia, arranca en niveles salariales que exceden por ahí o igualan el salario del líder que tengo en esa área. Y esto es porque la competencia global, de que hoy mucha gente incluso trabaja en lo que es sistemas para afuera directamente, otros para alguna empresa local que trabaja para afuera, y eso es algo que ha aparecido ahora, que no nos pasaba hace algunos años, y es parte de esta competencia global, de las economías regionales, de todo esto,
y algo a lo que hay que enfrentarse y buscarle la vuelta. Cambio en las expectativas de los consumidores. El otro día me di cuenta de algo. Estaba con un amigo en el patio de comida de shopping y nada, charlando, y después de comer digo, bueno, si ven en el shopping de Villa Cabrera hay un código QR donde uno de McDonald's, entonces sí, bueno, quería comer uno de esos postres de McDonald's y cargué por ahí, automáticamente la aplicación me respondieron, ¿sí? Y en un momento dije, están demorando mucho, y cuando veo la hora, porque eso te tira un WhatsApp, etcétera, tenía como comparar, creo que habían pasado, no sé si 6, 7 minutos. Y hablando con este amigo, le dije, fíjate cómo la expectativa, cómo uno está acostumbrado a esto del servicio rápido de McDonald's, que ya si no viene medio en el acto, ya sentís que están demorando. Y la verdad es que nada, no había pasado. Aparte era un servicio de McDonald's que va a la mesa, digamos, que es distinto del clásico servicio de McDonald's donde uno va y busca en el mostrador. Entonces, la verdad es que uno tiene que tratar de pararse y tratar de verlo de afuera para entender la dimensión, y que, che, la verdad que no pasó nada, ni 10 minutos. Pero como ya en el subconsciente estaba que era McDonald's, uno ya exigía que venga en el acto. Y eso tiene que ver con las expectativas de los consumidores y con los cambios que hay permanentemente, ¿no? Y bueno, y la competencia que esto significa. Menor proteccionismo económico, factores medioambientales, fusiones y adquisiciones de compañías, exceso de capacidad productiva. Todos estos son factores que exigen el cambio, ¿no? Y que influyen obviamente a la hora de definir nuestra planificación estratégica. Bien, ahora a lo largo del tiempo vamos a mencionar los distintos modelos de dirección. Por allá por 1920 estaba la dirección por instrucciones. Habrán visto probablemente en alguna materia esa película ya bien vieja de Charles Chaplin, que tiempos modernos, donde se le decía tenés que hacer tal cosa y estaba como robotizado. Uno tenía una instrucción y tenía que hacer eso y nada más, y no pensar. Luego vino la dirección por objetivos, perdón, donde ya nos definían objetivos, obviamente no nos definían por ahí cómo hacer una tarea, pero uno ya era un poco más responsable de buscar cómo por ahí operativamente conseguir ese objetivo, pero uno ya tenía la responsabilidad de decir, bueno, vos tenés que alcanzar esto. Después, si está un poco más relajado a la mañana y lo hace más rápido a la tarde, etcétera, esto obviamente no en una línea continua, donde los tiempos lo define la línea, pero digo, empieza a haber cuestiones más relativas y más puestas en responsabilidad de las personas, ¿no? Donde, che, acá está el objetivo, dentro de este ancho canal, a veces más ancho, a veces no tan ancho, fíjate cuál es el mejor camino que encuentras vos para llegar a ese objetivo. Por último, llegó la dirección por valores del siglo XXI, que, a ver, ¿cómo ponerlo? ¿Cómo lo interpreto todo al menos? O sea, es la dirección por valores, un poco lo mencionábamos recién, es la dirección, es una evolución de la dirección por objetivos, donde obviamente en la dirección por valores hay objetivos. A ver, digamos, cada una de estas nuevas evoluciona a la anterior. En la dirección por objetivos no es que desaparecieron las instrucciones, pero bueno, había una mayor posibilidad si se quiere, del operador de decidir ciertas cosas para, en definitiva, cumplir con un objetivo. La dirección por valores tiene instrucciones, tiene objetivos, obviamente, pero hace pie en esto de los valores. No
no vamos a conseguir los objetivos a costa de lo que sea. Hay valores que muchas veces cambian por cuestiones culturales, fundamentalmente, de las sociedades, pero que independientemente de el tono, del color de esos valores, lo importante son esos, que están y que son los que guían cómo vamos a conseguir esos objetivos que buscamos, ¿no? De ahí es que en muchas empresas se mide y ha tomado especial relevancia, por ejemplo, el clima laboral. Entonces, sí, se trabaja, se vende un producto, hay procesos, etcétera, pero se mide el clima porque se considera el clima y, bueno, y los valores propiamente dicho, que mientras más nos alejemos de esos valores comunes de los recursos de la compañía, peor va a ser el clima y en definitiva va a terminar afectando a los procesos y a los objetivos que buscamos. Bien, vamos a ahondar en dirección por valores. La dirección por valores es una nueva herramienta de liderazgo basada en los valores. Es una nueva forma de dirigir a empresas, entendiendo y aplicando conocimiento de la psicología social y otras ciencias de la conducta. Pretende introducir en la práctica diaria la dimensión de la persona dentro del pensamiento directivo, dar forma humanizada al propósito estratégico básico de la empresa, que es, obviamente, sobrevivir obteniendo los máximos beneficios económicos. Pero tengan en cuenta esto, dar forma humanizada al propósito estratégico básico de la empresa. Esto es no descuidar, de hecho, al contrario, poner en el punto más alto, más importante, a la persona, pero eso no se tiene que reñir con el objetivo económico. De hecho, no sé si todavía estará, tenemos un profe hace algunos años en comercialización, creo que era la materia, donde hablaba que en este país el lucro era mala palabra. Todos decían, uy, el lucro, hacer plata, uy, eso está mal, está mal. Y decían, ¿por qué está mal? O sea, no, al contrario. O sea, de hecho, el lucro para muchos significa creación de empleo, significa mejor calidad de vida. El tema es el lucro, el objetivo del lucro, haciendo las cosas legalmente y teniendo en cuenta a las personas que desarrollan los procesos, digamos, que llevan adelante un negocio. Entonces, es la mirada mucho más integral de las cosas. Hago una evolución de conceptos. Antes de Cristo, vean qué lejos nos fuimos. Una estrategia es un enfoque sistemático para lograr objetivos de largo plazo. Eso no ha cambiado. Ya mucho más acá en el tiempo, conjunto de objetivos, políticas y planes de acción. Ansoff nos dice proceso por el que una empresa se adecua a su entorno. Ya hay alguien que menciona el entorno. Esto incluye todo lo anterior, pero empieza a no perder de vista el entorno. Expresión del negocio en que una empresa está o quiere estar. Empezamos a hablar de misión, de visión. Un plan unificado, completo, integrado, diseñado para asegurar que los objetivos básicos de la empresa sean desarrollados. Fuerza mediadora, organización, entorno. Ya nos ponemos más conceptuales. Enunciado de cómo la empresa piensa competir en el mercado. Expresión de la manera de crear valor a nuestros clientes de forma más eficaz que nuestra competencia. Ya también se menciona competencia y esto de crear valor, cada vez más importante.
aprovechamiento de las capacidades esenciales de una corporación. También esto habla de explotar todo lo que podamos, pero crear valor. Crear valor, creo que hay miles de ejemplos y a la vez a veces cuesta encontrar, pero sin ir más lejos, están al alcance de la mano de cada uno. El teléfono, o sea, que yo no es el teléfono, es el smartphone actual, ha sido un ejemplo de la creación de valor. Hace 15 años, más allá de que existían los teléfonos celulares, era un teléfono, sí, tenía mensajes, creo que todavía no existía WhatsApp. Después apareció la mensajería, lo cual ya era wow. Uno podía, a través de estas aplicaciones, comunicarse en mi caso tengo parientes, por ejemplo, en Panamá, donde uno antes, con la larga distancia, creo que lo saludaba en Navidad y muchas gracias, y de repente estabas comunicado todo el tiempo a costo cero, básicamente porque el costo plano de Internet. Y hoy en día, bueno, apareció la cámara de fotos en el celular, etcétera, y hoy directamente ya es el banco, es llaves, es una billetera, nada. Eso es crear valor, eso es crear valor para las personas, ¿no? Darle servicios, ponérselo al alcance de la mano, que pagues muchos de esos subservicios, si se quiere, cuando lo usás, ¿no? Eso es crear valor, digamos. Hoy, focalización y capacidades. Mucho foco y explotar las capacidades. ¿Qué características tienen que tener las decisiones estratégicas? Para producir estrategia y planes se toman decisiones. Conciernen a toda la organización. Seguimos hablando de cuestiones cross, transversales, que incluyen a todo, integrales. Dan forma a las relaciones con el entorno. Relacionan las actividades con los recursos. Afectan a importantes recursos de la organización. Desencadenan muchas decisiones operativas. Tienen mucho que ver con los valores, lo mencionábamos recién, las expectativas de los stakeholders, o sea, de todos los interesados, de los accionistas, de la alta gerencia, de los empleados, de los vecinos de la planta, de la sociedad en general. Afectan el rumbo de la organización en el largo plazo. Incluyen un cierto grado de irreversibilidad. Son pocas las decisiones estratégicas. Y son por naturaleza complejas, digamos. Incertidumbre, enfoque integral, origen de importantes cambios, lo que le decíamos recién. Como ejemplo, cuando hablamos de, bueno, de la segunda ola del COVID, de los planes que tienen las empresas, de cuánto van a vender, cuánto van a producir, dónde van a comprar los insumos, qué logística de llegada tienen esos insumos, etcétera, y cómo eso puede cambiar para peor o para mejor de acuerdo a cómo evolucionan las cosas. Ahí está la incertidumbre y obviamente que hace que esto sea complejo. Conceptos. Entonces decimos que la planificación es una forma concreta de la toma de decisiones que aborda el futuro de los gerentes y o dueños que quieren de sus organizaciones. Es la primera de las actividades básicas del proceso administrativo. Primero hay que planificar. Es un proceso continuo que refleja los cambios del ambiente en torno a la organización. Y su resultado más importante son las estrategias que produce, ¿no? O sea, tenemos que producir estrategias, cómo vamos a accionar.
Entonces dice, la de planificación es demasiado importante para dejarla en manos de planificadores. Esto se escuchó en alguna empresa, el amigo Fulvio. Y es así, digamos, el planificador tiene que ser un moderador, un integrador de datos, el que mueve el lápiz, como decimos vulgarmente, pero eso no quiere decir que tenga que plasmar en un Excel, en un Word, en un papel, sus ideas únicamente, sino ser el moderador de un grupo de trabajo integral donde haya ideas consensuadas. Jerarquía de los planes. Vamos a tener misión, visión, planes estratégicos a un nivel estratégico, para terminar llegando a los planes tácticos y operativos, ¿no? Como ven, la misión-visión está más relacionada a la alta dirección, los planes estratégicos a la alta dirección también, planes tácticos a la gerencia intermedia y los operativos a la supervisión. Diferencias en los planes. Estratégicos, diseñados para alcanzar los objetivos estratégicos generales de la organización. Los tácticos establecen lo necesario para avanzar en los estratégicos durante el mediano plazo. Y los operativos contienen el detalle para poner en práctica los planes estratégicos en el día a día. ¿Cuáles son las diferencias? El horizonte de tiempo, el alcance que tiene y el grado de detalle de cada uno de estos. Entonces, administración estratégica, que está dentro de la planificación estratégica, tenemos este apartado que es la administración estratégica, que es un ejercicio continuo para establecer un conjunto de objetivos estratégicos, algunos los llaman metas, y las acciones para lograrlos, las estrategias, y llevar a cabo su ejecución y su control. La estrategia y el objetivo estratégico proporcionan un sentido de dirección, guían nuestros planes y decisiones, sirven para evaluar nuestro avance y permiten enfocar nuestros esfuerzos. La planificación, sin un plan, no se sabe cómo organizar el personal y los recursos, quizá no se sepa ni qué organizar, es difícil lograr seguidores, ya que nadie sabe para dónde vamos, poca posibilidad de alcanzar las metas, el control es impracticable, no se pueden detectar desvíos, y los planes deficientes afectan el futuro. Entonces, el proceso global de la administración estratégica habla de establecer objetivos y formular estrategias, para luego pasar a la etapa de dirección y control estratégico en lo que es la implementación de la estrategia. Y el liderazgo, ¿a dónde aparece acá? En todos lados, básicamente. En todos los niveles de un liderazgo. Perdón, Sí. no tengo una duda. Acá la parte de control de gestión hablaría de la parte de control estratégico, ¿no? Únicamente. El resto es de la gerencia, ¿cierto? En realidad, a todo nivel hay control. Y estratégico es también a todo nivel, a distinta estrategia, pero ¿en qué sentido? En que no hablamos solo de que, no sé, la dirección va a controlar el objetivo estratégico y quien opera o un supervisor, nada, ve la cantidad de piezas que se produjeron, nada más. Sino que tienen que entender, todos tienen que entender y estar, por eso hablamos de la comunicación, etcétera, de cuáles son los objetivos generales de la empresa, cuál es el plan de producción. Seguramente el supervisor lo tiene que tener, pero tiene que entender por qué se produce eso, poder verlo involucrar a la gente, explicar por qué se produce lo que se produce, cuál es la importancia de que se cumpla con ese nivel de producción, a diferencia, por eso decíamos, de
de los distintos o los previos modelos de dirección, donde era, che, haz esto y haz esto. Porque sí, bueno, hoy eso ha cambiado y la gente tiene que estar más involucrada porque el que está involucrado es responsable. Entonces, en algún modo, a su nivel, también hace un control estratégico. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo está asociado a la estrategia y a su nivel entiende que está asociado a una cuestión mayor, que no es simplemente hacer una cantidad de piezas porque sí, digamos, ¿no? Planificación estratégica, proceso para producir y actualizar estrategias. Partimos de una situación actual, queremos llegar a una situación futura, para lo cual tenemos un conjunto de ideas y un resumen del futuro imaginado. ¿Qué es dirigir y gestionar? Esa palabra me encanta. Básicamente eso es gestionar. Conducir una empresa de una situación actual a una situación futura que sea mejor en términos relativos. O sea, que estemos mañana mejor que lo que estamos hoy. Eso no quiere decir que estemos en una situación ideal ni que seamos los mejores, simplemente estar mejor. Imaginar y elegir escenarios futuros más probables. Tomar la organización como un todo y ocuparse del camino a recorrer. Entonces, planificación estratégica, la definición es un proceso para mantener toda la organización constantemente movilizada, llevando a cabo la misión con rumbo a la realización de la visión, y podríamos poner acá al final como un paréntesis, un agregado, lo que mencionamos recién de siempre siguiendo y de acuerdo a nuestros valores definidos, ¿no? No es cuestión de ir por cualquier rumbo para ir desde la misión hasta la visión, sino el rumbo que nos indican nuestros valores, el modo en que vamos a comportarnos y a accionar. Por hoy vamos a llegar hasta acá, vamos a seguir, recién estamos comenzando planificación estratégica, vamos a seguir la próxima clase. Nada, vuelvo a remarcar, no se olviden de por favor, a la brevedad, completar los datos que faltan. Están resaltados en amarillo los campos que tiene que completar cada persona, cada grupo. No se olviden de eso, a la brevedad, por favor, y nada, cuídense mucho, no se expongan sin sentido al vicio y nada, y estamos viéndonos la clase que viene. Muchas gracias, gente. Profe, tengo Sí. una pregunta. Con Sí, por respecto al trabajo práctico, ¿podemos pedir un certificado que diga que la información que vamos a pedir es confidencial para darle al dueño de la empresa? No sabría cómo... la verdad que nunca se ha hecho. No creo que alguien en la universidad lo Bueno. vaya a otorgar. Pero, a ver, en definitiva, explíquenle a Profe, la... yo soy del mismo grupo y con un mail sería que de usted que ponga que no se va a compartir la información, es suficiente. Sí, yo le puedo... envíenme un mail, les puedo responder, donde básicamente lo que voy a aclarar va a ser lo mismo que les dije en la presentación la otra vez, donde la empresa es una idea, una referencia, no necesariamente los valores que ustedes pongan en el trabajo práctico tienen que ser exactamente los reales, o sea, con simplemente bajarle a todo un 10% o subirle un 15% o lo que sea, o tocar un poco más acá, un poco más allá, o incluso si ponen los valores reales no lo vamos a ver y no es lo que nos interesa, digamos, ¿no? Nos interesa que sí tengan coherencia, digamos, ¿no? No puede haber un presupuesto de inversiones y de que se compren máquinas si la empresa no genera ingresos, o sea, una cuestión de sentido común. Pero si los números tienen coherencia, si es una empresa que trabaja en los cientos de miles de pesos o trabaja en los miles de millones,
la verdad que para nosotros son números, o sea, no es indistinto, o sea que, pero se los puedo responder, digamos, en un mail para que ustedes puedan mostrarle Bueno, a muchas quien gracias. consideren, no hay problema. Y otra pregunta es si la empresa tiene que ser sí o sí de producción o puede ser de ventas. Tiene que ser de producción porque van a tener que trabajar con presupuesto de producción, con presupuesto de compras, de stock, etc. Bueno, muchas gracias, profe. No por nada. Profe, una pregunta. Sí. Quise entrar al Drive, en donde estamos cargando los datos de los grupos, y me Sí. figura que el archivo está eliminado. No sé si tendré el link a mano o dónde lo puedo ver. Vamos a ver, denme un segundo. El archivo estaba eliminado, pero es más, la que estoy O sea, me compartiendo. decía, el archivo está en la papelera reciclable del autor. No me Sí, deja el habilitar archivo nada. anterior, pero yo subí el actualizado. Aquí estamos. Grupos. Acá está. Y de hecho, si esto está compartido, vamos a copiar el vínculo. Bien. Copiamos el vínculo. Y vamos a poner en el chat. Ahí estamos. Perfecto, profe, muchas gracias. No, por nada. Hola, profesor. Le hago una consulta también con el mismo tema que decían las chicas del balance y todos los Sí. datos de las empresas. Nosotros el año pasado habíamos buscado un balance y ese balance ya había sido utilizado en otros años. Era para consultarle, si bien va a cambiar el proyecto, ¿no? Porque uno si aumenta las ventas o qué hace, jugar con los valores iniciales también. Nosotros no podemos usar ese balance inicial, pero son los datos iniciales nomás. Sí, digamos, sí, insisto, mientras los datos tengan coherencia, a ver, lo único que no podemos hacer es una empresa, de hecho el ingeniero Marzo ya subió, ustedes probablemente todavía no puedan verlo, porque insisto, a esas carpetas donde se van a subir los ejercicios, los trabajos prácticos, etcétera, van a tener acceso solo a aquellos a los que les demos acceso, que para eso vamos a tomar los correos que ustedes completaron y van a completar los que faltan en el Excel que está subido al Drive. Con eso les vamos a dar acceso a las otras carpetas y ahí van a encontrar un archivo donde están cuáles son las empresas con las que no se puede trabajar porque se han trabajado en los últimos años. Con lo cual, digamos, mientras la empresa no sea una de las que está ahí, el balance, lo que sea que usen, es indistinto. Como les digo, de todos modos, lo que tienen que hacer es armarlo ustedes y si toman uno de base inicial, está bien, digamos, no hay problema. Claro, bien, perfecto. Bueno, muchas gracias, profesor. No hay por qué. Gente, los tengo que abandonar. Si hay alguna otra duda o consulta, por favor, no duden en escribirnos a las direcciones personales del ingeniero Marzo y a mí. Cópianos a los dos por las dudas. Y bueno, trataremos de responderles a la brevedad. Los abandono porque tengo que ir a producir algo en esta golpeada economía argentina. Así que los dejo y como insisto, si cualquier duda o cuestión que surja, nos escriben y trataremos de responderlo a la brevedad. Cuídense mucho y nos estamos viendo el miércoles próximo. Chao, profe, suerte. Hasta luego. Chao, profe. Gracias. Chao. Gracias, profe. Hasta luego. Chao.